Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo del entretenimiento, y creo que muchos de ustedes están ansiosos por escuchar nuestra perspectiva. Como ven en el título, vamos a hablar de Ander Zel y, más concretamente, de cómo ha roto el silencio sobre un escándalo que involucra a Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son fans de ambos, y la verdad es que la situación ha sido bastante comentada. Así que si quieren enterarse de todo, de los detalles de lo que Ande ha dicho y por supuesto, de nuestra opinión al respecto, quédense con nosotros porque este vídeo viene cargado de información. Y antes de empezar, ya saben, si les gustan este tipo de contenidos, si disfrutan de estar al día con las noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos directo al grano. La noticia que ha puesto a todos a hablar es la reciente declaración de Ander Zel, la talentosísima actriz turca que todos conocemos y admiramos por su trabajo en series como Senkalkam. Como muchos saben, Ande y Kerem Bürsin compartieron pantalla y, para ser honestos, una relación sentimental que cautivó a millones de seguidores en todo el mundo. Su química en la pantalla era innegable y fuera de ella, su romance se convirtió en el tema favorito de las revistas y de las redes sociales. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las relaciones pueden ser complejas, y la de ellos tuvo un final que para muchos fans fue bastante sorpresivo. Tras su separación, se han mantenido relativamente en silencio sobre los detalles y las especulaciones han volado. Pero ahora Ander Zel ha decidido hablar. Y lo ha hecho de una manera que sinceramente ha sido muy comentada. El escándalo de Kerem Bürsin, como algunos lo han llamado, parece referirse a una serie de rumores y especulaciones que han circulado en torno a la relación y su posterior ruptura. Y la verdad es que a menudo cuando una pareja tan mediática se separa, el público quiere saber el porqué. ¿Hubo terceras personas? ¿Hubo problemas insuperables? ¿Fue simplemente una cuestión de tiempos? Las preguntas son infinitas. La manera en que Ande ha decidido abordar esto es lo que ha llamado la atención. En lugar de emitir un comunicado oficial o dar una entrevista explosiva, parece que ha optado por una forma más sutil, pero igualmente impactante de romper su silencio. Hemos estado investigando y analizando las últimas declaraciones y apariciones de Ande, y parece que ha dejado caer algunas pistas, algunas indirectas, que apuntan directamente a su perspectiva sobre lo sucedido. Según lo que hemos podido recopilar, Ande habría expresado que si bien siempre guardará un cariño especial por Kerem y por el tiempo que compartieron, la realidad es que las relaciones, especialmente bajo el escrutinio público, son difíciles de mantener. No ha entrado en detalles escabrosos, y eso es algo que debemos respetar. Sin embargo, se ha hecho hincapié en la importancia de la madurez, del crecimiento personal y de la necesidad de tomar caminos separados cuando dos personas dejan de ser compatibles o de evolucionar en la misma dirección. Lo interesante aquí es cómo ha elegido comunicar esto. No se trata de lanzar culpas ni de victimizarse. Más bien, se percibe un tono de aceptación, de aprendizaje y, sobre todo, de un deseo de paz y de seguir adelante. Podríamos interpretar que Ande está diciendo, de alguna manera, que las cosas suceden, que las relaciones terminan, y que lo más importante es cómo uno maneja esa situación, cómo aprende de ella y cómo sigue construyendo su propia vida. Uno de los puntos clave que Ande parece haber querido transmitir es que la imagen pública que se proyecta de una pareja a menudo difiere de la realidad privada. Ella, como muchas otras figuras públicas, vive bajo una lupa constante y cada gesto, cada palabra, puede ser malinterpretado o sacado de contexto. Por ello, su decisión de hablar ahora, de forma más directa aunque sea de manera sutil, parece ser un intento de retomar el control de su narrativa y de dejar de lado las especulaciones que, sin duda, la han afectado. Además, es importante considerar el contexto de la industria en la que ambos se desenvuelven. La presión de los medios, las expectativas de los fans, las exigencias de los rodajes y de las agendas, todo esto puede ser abrumador para cualquier relación. Ande, al hablar de la complejidad de mantener una relación en estas circunstancias, parece estar validando esas dificultades, no solo para ella y Kerem, sino para cualquier pareja en el ojo público. ¿Y qué hay de Kerem Bürsin? Hasta ahora, no ha habido una respuesta directa de su parte a las declaraciones de Ande.
Esto es típico en estos casos, donde uno de los involucrados decide hablar y el otro opta por el silencio o por un discreto sin comentarios. Sin embargo, la forma en que Ande se ha expresado sugiere que no hay rencor, sino más bien una especie de cierre o una reconciliación interna con lo que fue. Ella parece haber superado la etapa de la especulación y estar centrada en su presente y futuro. Lo que me parece fascinante de la postura de Ande es su madurez emocional. En lugar de caer en la tentación de exponer detalles privados o de hacer comentarios hirientes, ha optado por una estrategia de dignidad y autovaloración. Ha dejado claro que si bien la relación con Kerem fue importante, su bienestar personal y su crecimiento como artista son su prioridad. Y eso es algo que como espectadores y como seguidores de su carrera, debemos aplaudir. Otro aspecto a considerar es cómo esta ruptura del silencio puede afectar su imagen pública y la de Kerem. Para Ande puede ser una forma de liberarse de las ataduras del pasado y de proyectar una imagen más madura y segura. Para Kerem, la reacción será más de esperar a ver si sus acciones o palabras posteriores se alinean con lo que Ande ha sugerido. Sin embargo, lo más probable es que ambos continúen sus caminos profesionales, buscando nuevos proyectos y, quizás, nuevas oportunidades en el amor, aunque esta vez con mayor cautela y discreción. La conclusión que podemos sacar de todo esto es que, si bien la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin fue un fenómeno mediático, su fin y la forma en que Ande ha elegido abordarlo ahora nos dejan una lección importante sobre las relaciones en el mundo de la fama. Se trata de la importancia de la privacidad, de la madurez, de la aceptación y de la necesidad de priorizar el propio bienestar. Ande, al romper su silencio, no ha avivado el fuego de un escándalo, sino que ha ofrecido una perspectiva serena y adulta sobre una etapa de su vida que ha llegado a su fin. Y creo que eso es lo que sus fans, y el público en general, realmente necesitaban escuchar, una voz de calma y de entendimiento en medio de tanta especulación. En resumen, Ande Erçel ha roto el silencio sobre su relación pasada con Kerem Bürsin, no para generar un escándalo, sino para compartir una perspectiva madura y serena sobre las complejidades de las relaciones públicas y la importancia del crecimiento personal. Ha enfatizado que si bien guarda cariño por el pasado, está enfocada en su presente y futuro, y ha abogado por la necesidad de tomar caminos separados cuando las personas dejan de evolucionar juntas. Su enfoque ha sido de aceptación, aprendizaje y dignidad, dejando atrás las especulaciones y centrándose en su propio bienestar y carrera. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones sobre este tema tan comentado. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la forma en que Ande Erçel decidió romper el silencio? ¿Creen que actuó correctamente al no entrar en detalles escabrosos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, porque su feedback es súper importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir informados sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos anima, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Gracias de nuevo por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!